Gracias a todos por venir. Buenos días. Con un pie puesto sobre un viejo taburete, el padre de Zunilda le enseña cómo arrancarle al 3 su primera tonada. Luego se incorpora, le da el instrumento y la manda a aprender el resto sola. Gumersindo Acosta, más conocido como Manuel y natural de La Habana, fue esencial en la hija de su hija, la mayor de los 3 descendientes que tuvo en su matrimonio con la tapasteña Daniela Molina. Pero la que contamos hoy y ahora es la historia de lo que Zunilda Acosta Molina llamaba su delirio, la música campesina, las canturías y los guateques. Una pasión tan grande y profunda que para su partida de esta tierra pidió poner las canciones de ese ícono musical cubano que fue Celina González en las 4 esquinas del pueblo como una suerte de despedida. Este es el proyecto Buena Memoria. Mi nombre es Giselle Rodríguez Milán, soy periodista, editora, con más de 15 años de experiencia en las redacciones tecnológicas de los diarios impresos del país y que en el año 2023, después de transitar por un duro diagnóstico de endometriosis, que es una enfermedad prácticamente desconocida porque se suele diagnosticar muy tarde, tomó la decisión de acompañar su carrera profesional, desacelerando un poco el ritmo que nos lleva a tener múltiples empleos para poder entrar en un diálogo más equilibrado con nuestra realidad económica, desacelerar y tomar una decisión que acompañara mi rumbo profesional desde una perspectiva más propia y partiendo de un proyecto más individual. Un proyecto además privado en términos económicos. Un día me acerqué a una amiga, poeta y narradora que hoy se encuentra presente aquí, y le dije, voy a fundar un negocio en el cual nos vamos a dedicar a contar historias. Pero no cualquier historia, no las historias grandes, dignas de editoriales, historias que a cualquier editor enamorarían y que serían reseñadas en los periódicos o en los medios digitales, sino esas pequeñas historias que todos queremos contar porque forman parte de nuestra familia. Quizás es la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, quizás es la historia de nuestro propio negocio, quizás es la historia de la institución en la que trabajamos hoy. Y a esas pequeñas historias voy a dedicar mis esfuerzos desde un proyecto que obviamente no haré sola, pero que sí tiene mucho de la pasión y el aprendizaje desde el periodismo. Y entonces me le acerqué a ella y le dije, voy a fundar ese proyecto, y me dijo, no, estás loca, es imposible, ¿no? Que tengas tiempo para hacer algo que va a demandar mucho esfuerzo y dedicación. Y me le aparecí 3 meses después con una, aquí está ella mirándome, ya sin incredulidad, con una licencia de trabajador por cuenta propia, amparado en las facilidades que tiene la sociedad cubana moderna y las flexibilidades en las que hemos ido avanzando en este ámbito, acogida a una actividad profesional que me facilita desde un punto de vista legal redactar, editar, investigar y diseñar memorias y biografías para el contexto cubano actual. Entonces, nuestro primer encargo fue la historia justamente de Zunilda, con la que empecé leyéndoles un fragmento del pequeño folleto que editamos para su familia y que le imprimimos, que obviamente no es un libro para vender, es un recuerdo familiar, como mismo solemos imprimir álbumes que recuerdan la vida de nuestra familia, imprimir fotos. Asimismo, pues un libro de la historia de su madre, fallecida en 2022, luego de que lograra sobrevivir a la pandemia. Y les traigo además un pequeño fragmento de la vida de esta persona, que no fue un gran personaje en la historia de Cuba, pero que en su comunidad sí era una persona reconocida, era la que acompañaba las canturías y los pequeños proyectos locales de música campesina que había allí, era la que curaba, la sanadora del pueblo, y era una persona que atraía la curiosidad de las personas y que la visitaban mucho, ¿no? Uno de sus nietos le hizo una entrevista meses antes de que ella falleciera en video, lo que nos permitió contar con su testimonio desde su punto de vista personal, sin demasiadas personas que nos estuvieran contando su historia, porque ella misma la narraba a través de la cámara, y fue justamente él el que dibujó la portada del cuaderno
a lápiz como recuerdo familiar. La introducción es de su nieta, que es periodista además. Entonces, un producto familiar al que nosotros ayudamos a dar vida. Si puedes pon el fragmentico de video, que es muy breve. Mi nombre es Zunilda Acosta Molina, pero bueno, yo no soy poeta, en ningún Ahí momento hubo he sido una... poeta. Es Pero el audio del... décima, sí. Nada. Mi nombre es Zunilda Acosta Molina, pero bueno, yo no soy poeta, en ningún momento he sido poeta. Pero alguna décima, sí. La música campesina es mi delirio, me gusta mucho. Salina González era mi delirio. Y luego, aunque esté ella fallecida, la conocí en el Rincón en el año, cuando yo tenía 13 años, en el año 48, el día 17 de diciembre. A ella con Reutilio cantando Changó a Santa Bárbara. Todos los días salía en canturía, me llamaban para ir a serenata, a canturías por ahí de los cumpleaños de las personas, y era todas las noches así. Así yo llegaba al esposo mío y yo le decía, mira, esta noche tenemos una serenata en tal lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú ya preparaste todo? Me decía. Yo le decía, sí, todo, hasta la comida del caballo lo cortaba yo por tal de ir a la fiesta. Bueno, ella es Zunilda. Me da mucha pena que no haya podido llegar su familia, a quien invitamos a venir al Coloquio Patria, que afortunadamente está abierto al público este año. Entonces, como la historia de Zunilda, que es una historia familiar y que básicamente fue el corazón de este proyecto, también hemos tenido clientes empresariales. Y yo creo que sería bueno compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos vivido con ellos. Por ejemplo, hemos tenido clientes que nos ha llamado mucho la atención, que a pesar de los largos años de existencia que tienen, solamente guardan de su historia corporativa la fecha de su fundación. Eso es algo que obviamente a un periodista quizás le cuesta trabajo, o a las personas relacionadas con la historia imaginarlo, pero es así. Y justamente en ese contexto más útil viene siendo nuestro proyecto, porque nosotros no solo les editamos el libro, sino que además los ayudamos a investigar la información que no tienen, acudiendo a los fondos documentales del país, organizar la información que pueden tener dispersa en diferentes formatos, fotos, videos, audios, memoria oral, y además de eso tenemos un alcance nacional. Tenemos muchos colaboradores por todo el país, la mayoría fuerza que podríamos llamar calificada, porque son jóvenes reporteros y reporteras que estudiaron en la universidad, que fuimos conociendo a lo largo de nuestra carrera profesional, y que no tienen ningún problema con que se les subcontrate para determinado proyecto, teniendo en cuenta el alcance del mismo, la dimensión, la cantidad de trabajo que hay que hacer. Entonces, sí lleva tiempo desarrollar un proyecto de este tipo, aunque nuestra máxima es reducirle al cliente el tiempo que él va a invertir en eso, el estrés que le puede generar, y además producirlo con un récord que obviamente no se lograría si no tienes las habilidades que nos da a nosotros del periodismo. Un poco para ir cerrando, me gustaría reflexionar sobre los 4 planos en los que yo creo que nuestro proyecto ayuda a nuestro país en general desde la gestión privada del mismo, ¿no? Y el primero es en el campo de la memoria familiar, porque nos ayuda a reconectar con nuestras propias generaciones anteriores. El segundo es desde las comunidades, porque nos ayuda a compartir recuerdos comunes que muchas veces desconocemos. El tercero es desde el punto de vista que ayuda a los historiadores locales en la recuperación de un pasado que a lo mejor se va de sus manos, centrados en proyectos más grandes y trascendentales para determinado territorio o para el país. Y el último es en el campo de la inspiración, porque conocer otras historias nos ayuda a nosotros también a evaluar de cara al futuro, como decía María Fernanda, las cosas que no podemos ignorar. Hay una psicóloga estadounidense muy famosa y conocida en el mundo de las charlas TED a propósito de este espacio, que se llama Elizabeth Loftus, que ella tiene la concepción, hablando ya de los desafíos en torno a este tipo de proyectos, de que la memoria es como una página de Wikipedia, ¿no? Por lo tanto, nos acerca a desafíos éticos importantes.
ella decía que puede uno cambiar su memoria y pueden otros cambiárnosla también, teniendo en cuenta todo este universo de fake news, las formas en las que nosotros mismos vamos moderando, cambiando nuestros recuerdos de la vida pasada, y ahí nuestro proyecto tiene un desafío ético importante. Pero como siempre le digo a quienes se acercan a nosotros, el periodismo es una buena herramienta para ayudarnos a dialogar con esa realidad, porque ninguna buena memoria funciona bien cuando se quiere recopilar y traer al presente si no se basa primero en una buena investigación con un buen chequeo y contrachequeo de fuentes. Muchas gracias a todos.